Bruja es un término general utilizado para describir a aquellos que hacen pactos con demonios y dominan la magia oscura. En la cima de una montaña, lejos de todo, hay rumores sobre una casa habitada por una bruja malvada desde hace más de 100 años. La hechicera atraía adolescentes y los devoraba, y con solo una mirada, podía eliminarte de la faz de la tierra. Era un monstruo de al menos 2 metros de altura, o eso dice la leyenda. A pesar de todas estas historias, un niño pequeño estaba decidido a convertirse en el aprendiz de esta mujer, la bruja de la mirada maldita. Se sabía que las brujas utilizaban un tipo de magia aterradora para manipular las mentes y corazones de las personas. Por esa razón, nadie jamás intentó acercarse a la mansión. Pero el niño sabía que, si quería aprender magia, no había mejor maestra, así que el peligro no importaba. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó una voz a lo lejos preguntando qué hacía allí. Al girar para ver a quién pertenecía la voz, se encontró cara a cara con la tutora que había estado buscando. Sin embargo, ahora que estaba frente a la mujer, los nervios se apoderaron de él. Para él, ella era tan grande. Rompiendo el silencio, la bruja repitió la pregunta: ¿qué haces aquí? Aun sudando frío, se dijo a sí mismo que podía hacerlo, solo era cuestión de seguir el guión que había practicado. Entonces, con un tono algo desesperado, le pidió que le enseñara magia. Al escuchar la petición del niño, la bruja se sorprendió. Aún así, comenzó a recitar palabras que él no pudo entender. Reflexionando sobre el significado de esas palabras, llegó a la conclusión de que era una maldición. Y si venía de esta bruja en particular, tenía que ser una maldición de muerte. Sin embargo, antes de que pudiera huir, ella lo abrazó con fuerza, dejándolo confundido. Pero era tan suave y olía tan bien. Por alguna razón, su corazón latía con fuerza, quizás ese gesto era solo otro hechizo. Si ese era realmente el caso, tenía que irse de inmediato. Y así lo hizo. El niño se soltó del abrazo y salió corriendo, gritando disculpas y prometiendo volver más tarde. La situación dejó a la mujer sin palabras. Fuera de la mansión, el niño reflexionó sobre lo que acababa de pasar y se preguntó si esa era la magia de la bruja. Su corazón seguía acelerado, lo que lo hacía preguntarse si había sido víctima de un hechizo en curso. Las brujas realmente eran algo increíble. No podía seguir teniendo miedo para siempre, tenía que darlo todo para que ella lo aceptara como aprendiz. Mientras tanto, en la casa de la montaña, la mujer de cabello oscuro miraba por la ventana, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. El niño era tan lindo que sus ojos brillaron. Nunca había visto a un niño humano antes, y hacía cientos de años que nadie se acercaba, pues todos estaban aterrados con la idea de aproximarse a la bruja. Bueno, por ahora, todo lo que podía hacer era esperar a que él regresara. Observándolo a través del cristal, solo podía pensar en lo adorable que era. El problema era que su voz y su expresión se volvían aterradoras cuando estaba nerviosa. Al día siguiente, el niño pequeño estaba decidido a hacer que la bruja lo aceptara como su estudiante. Pero tenía que recordar que las brujas eran aterradoras, practicaban magia oscura y lanzaban hechizos de muerte. Así que, tenía que tener cuidado. Reuniendo su coraje, llamó a la puerta de la mujer. Las puertas se abrieron, y ella lo invitó a entrar mientras acariciaba a su pequeño gato. La escena pudo haber sido aterradora al principio, después de todo, era una bruja gigante. Y eso era todo lo que ocupaba la mente del niño mientras la saludaba con torpeza. Sin dudarlo, la mujer preguntó si aún quería ser su aprendiz, lo cual lo sorprendió, fue tan fácil conseguir lo que quería. Cuando le preguntó si estaba listo para ello, el niño dudó, preguntándose lo mismo. Entonces ella le preguntó si sabía que, para sellar un pacto con una bruja, tendría que pagar el precio que ella eligiera. En el pasado, la gente había ofrecido sus ojos, un brazo, su piel e incluso sus propios corazones. Entonces, ¿estaba realmente listo para aprender poderes demoníacos? Después de todo, estaba a punto de aprender magia directamente de una bruja. La pregunta volvió al centro de la conversación: ¿estás listo para esto? La imagen de la bruja ante él era imponente, especialmente considerando la diferencia de estatura entre ambos. Pero el niño respondió que prefería darle una parte de su cuerpo antes que seguir siendo un fracaso, rogándole desesperadamente que lo enseñara. La mera idea de recibir una parte del cuerpo del protagonista le pareció absurda a la mujer de cabello oscuro, y explicó que una parte de su cuerpo no sería nada, no podía faltarle ni un pedacito. Espera, ¿eso significaba que ella quería todo su cuerpo? Pensando que ese era el caso, él declaró que haría cualquier cosa para pagar su precio, excepto eso. Sin embargo, ella acarició el rostro del niño, y afirmó que no sería necesario que él hiciera nada. Para él, eso no era una buena señal, así que preguntó si realmente no tenía que hacer nada. Sorprendentemente, la hechicera lo sentó en su regazo y afirmó que solo necesitaba estar allí. Acariciando la cabeza del niño, no dejaba de elogiarlo y preguntarle si no estaba cómodo en su regazo. Las condiciones de la bruja eran simples, tenía que escucharla y dejarse mimar, nada más que quedarse a su lado para siempre. El niño saltó del regazo de su tutora, preguntando qué estaba haciendo, lo que la hizo disculparse por exigir tanto. Entonces, dijo que había una mejor manera. Suavemente, pidió la mano del protagonista, lo que lo puso nervioso. Y esta vez, fue ella quien aprovechó su regazo, apoyando la cabeza para recibir caricias. Él no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero eso lo convertiría en aprendiz de una hechicera. En su habitación, el niño celebró su nuevo título de aprendiz de bruja mientras analizaba su primera escoba. Aunque ella daba miedo, solo tenía que recordar no actuar como si tuviera miedo. El niño trajo la escoba que su maestra le había pedido, mencionando que incluso la había arreglado un poco. Ahora,
Era hora de comenzar la prueba. La bruja le ordenó subirse a la escoba e intentar flotar en el lugar, lo cual lo confundió, pero ella insistió en que era magia básica, e incluso advirtió que, si no podía hacer al menos eso, tendría un gran problema. Cuando se trataba de magia, no había concesiones. La mujer lo apuró, y el niño sintió, aunque nunca había tenido la oportunidad de usar magia antes, todo lo que tenía que hacer era flotar, solo debía mantenerse tranquilo y pensar correctamente. Era magia simple, de la que todos podían hacer, tal como había dicho su tutora. Después de pensarlo bien, los pies del protagonista se levantaron del suelo, pero no duró mucho, y pronto se estrelló contra el suelo con fuerza. Avergonzado, se disculpó por lo que había pasado. Con lágrimas en los ojos, el niño dijo que no tenía talento para la magia. Había pensado que podía cambiar al aprender de una bruja, pero como humano que ni siquiera podía ser enseñado, era imposible ser un aprendiz. Al escuchar todas sus lamentaciones, la mujer se levantó del sofá, colocándose frente al adolescente. Comenzó a invocar un hechizo en una de sus manos. La primera palabra que salió de su boca fue, fracaso. Y el niño se asustó aún más a medida que la distancia entre ellos disminuía, y ella seguía quejándose, afirmando que no necesitaba un fracaso. Sorprendentemente, lanzó el hechizo sobre la escoba, reduciéndola a cenizas mientras declaraba que era una herramienta con un equilibrio terrible. Usando su propia escoba, instruyó al estudiante, explicando que la magia no se trataba solo de lanzar hechizos. Lo que él no tenía era confianza, pero ella lo apoyaría. La mujer le dijo que creyera en sí mismo, y el niño asintió. Podía hacerlo, solo necesitaba concentrarse. Así que cerró los ojos, tratando de enfocarse. Como si nada, el pequeño levantó los pies. Pero esta vez, realmente logró volar en la escoba, celebrando su victoria. Al aterrizar, agradeció a su maestra efusivamente. Sin embargo, rápidamente se disculpó por ser su alumno a pesar de no tener talento. La mujer no podría haber sido más reconfortante, extendiendo la mano y diciendo que estaba muy orgullosa de él. Era extraño, el niño había esperado que la bruja fuera aterradora, pero ahí estaba ella, acariciándole el rostro y elogiándolo por una hazaña tan simple. Le explicó que solo necesitaba encontrar una escoba que funcionara, lo cual tomaba tiempo, pero ella estaba dispuesta a pasar ese tiempo con él. En realidad, era muy amable. Emocionado, dijo que llevaría a su maestra en un paseo cuando tuviera la oportunidad, prometiendo entrenar duro hasta entonces. Su reacción fue inesperada, no podía soportar lo adorable que era el niño, lo que lo confundió. Por alguna razón, simplemente no podía acostumbrarse a esas sorpresas. Tener a una hechicera como maestra aún le hacía temblar las piernas de vez en cuando, lo que solo le daba más ganas de conocerla mejor mientras continuaba sus estudios. Por eso, durante otra reunión, se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre, pero la pregunta hizo que la mujer se pusiera suspicaz. Explicó que el nombre de una bruja era una maldición que le había sido dada por un demonio y preguntó por qué un humano querría saberlo. El niño explicó que había encontrado algo mientras estudiaba magia. Según él, era un hechizo para hacerse amigo de alguien. Para hacerlo, tendría que escribir el nombre de la persona deseada en un papel doblado y guardarlo en un lugar seguro. Ya había escrito su propio nombre. Al mirar las notas del niño, la bruja preguntó si había estudiado el libro de hechizos por su cuenta, y él lo confirmó. La respuesta provocó una reacción inesperada. La hechicera anunció que destruiría el libro, lo cual hizo con un breve encantamiento, dejando al aprendiz indignado. Ella exclamó que lo que más odiaba eran los falsos hechizos disfrazados de magia, y afirmó que no eran más que supersticiones que insultaban la verdadera magia. Por esa razón, prohibió a su alumno estudiar magia de esa manera. Si continuaba por ese camino, solo aumentaría su conocimiento de cosas incorrectas. Él intentó alcanzar sus notas, diciendo que podía cambiar, pero la mujer ya había tomado una decisión. Con un hechizo, el niño cayó en un lugar completamente oscuro. Gritó, preguntando qué clase de lugar oscuro y estrecho era ese, pero su mentora solo dijo que lo mantendría allí por un rato. Su primer pensamiento fue que estaba a punto de ser descartado, igual que sus notas, porque no valía la pena enseñarle magia. Tocó algo suave, preguntándose qué podría ser. Para su sorpresa, era la bruja, que lo acariciaba mientras explicaba que necesitaba adquirir conocimiento verdadero. Todo se iluminó, y ambos estaban rodeados de libros. Ella le presentó su biblioteca al niño, afirmando que había reunido libros de hechicería de todo el mundo a lo largo de los años. Así que, le enseñaría el tipo correcto de conocimiento sobre magia. Solo ellos dos. Y no había mejor forma de comenzar que con los orígenes de la magia, pero el niño la interrumpió antes de que pudiera iniciar la lección. No podía concentrarse estando tan apretado, pero no había nada que hacer, había demasiados libros, y ella tenía que estar cerca antes de que le cayera uno encima. Después de un día de lecciones, la mujer recomendó al niño rubio repasar todo el material, lo cual, para él, se sintió más como una lección de presión que otra cosa. Antes de que pudiera alejarse, el alumno llamó su atención, volviendo al tema de la amistad, disculpándose por haber sido presuntuoso con su petición. Terminó encontrando el papel del hechizo que le había dado antes, lo que hizo que ella se diera la vuelta. Al verlo, ella dijo que era solo por diversión, y él le respondió con sus propias palabras sobre que era una superstición, frustrando a la mujer de cabello oscuro. Le resultaba difícil a la hechicera decirle que no a su nuevo amigo, así que escribió su nombre en el papel de todos modos, y él elogió su nombre, Esmeralda. Aunque no funcionara realmente, se sentía bien pensar que podía llevarse bien con su maestra. Aún así,
eso no significaba que el protagonista hubiera perdido todo el miedo a la bruja. A pesar de ser su discípulo, era difícil acostumbrarse a ella. Esmeralda le pidió que limpiara su caldero porque más tarde tendría algo muy importante que hacer. El niño sintió, pero no pudo evitar notar lo gigantescos que eran los muebles y herramientas mágicas. Así que, limpiar esa cosa no era precisamente la tarea más fácil del mundo. Incluso con un plumero, había lugares a los que no podía llegar. Intentando llegar al fondo del objeto, el niño rubio terminó cayendo directamente dentro del caldero. El accidente llamó la atención de la hechicera. Tratando de salvarse de una caída peor, se inclinó hacia adelante pero falló miserablemente, estrellándose contra el suelo. Para su desgracia, no fue lo único que se rompió en la caída. Ahora, una de las asas del caldero estaba destruida. Al ver eso, Esmeralda dijo que era algo muy malo. Con su maestra detrás de él, el protagonista entró en pánico, diciendo que podía encontrar otro caldero si ese ya no podía usarse. Pero ella lo interrumpió rápidamente, afirmando que no necesitaba otro, y que incluso si lo arreglaba con magia, no sería lo mismo. Él intentó argumentar mientras recogía los pedazos rotos, pero Esmeralda le ordenó que no se moviera. Sosteniendo al niño, dijo que no debería haberle dado esa tarea. Ahora, era momento de encargarse de él, y aunque no sabía lo que iba a pasar, el protagonista estaba seguro de que ese sería su final. Sin embargo, para su sorpresa, todo lo que hizo la bruja fue cargarlo para llevarlo a su habitación y cuidarlo. El niño preguntó qué estaba haciendo su maestra, sonrojado hasta las orejas, pero ella le pidió que se portara bien porque estaba herido, lo cual fue inesperado, ya que estaba tan distraído con el caldero que ni siquiera se había dado cuenta. Aún así, el niño pensaba que la herramienta mágica rota era más importante, lo que hizo que la bruja incinerara el caldero. Suavemente, declaró, ya no lo es. Puedo reemplazarlo en cualquier momento. Sus palabras hicieron que la sintiera, con la voz temblorosa. Esmeralda colocó al niño en la cama y le dijo que esperara acostado. Ella se acercó, haciendo que el niño se sonrojara por el gesto. Cuando preguntó qué estaba haciendo, la bruja explicó que estaba lanzando un hechizo para aliviar el dolor, y él gritó que no le dolía nada, pero ella lo ignoró. La mujer le pidió que se quedara quieto, pero el chico no podía mantener la calma con ella encima de él de esa manera. Finalmente terminó, sugiriendo que el rubio descansara el resto del día. Antes de salir de la habitación, él se disculpó por no haber sido de mucha ayuda antes. Sin embargo, Esmeralda lo tranquilizó, diciendo que no había necesidad de sentirse culpable, solo necesitaba tener más cuidado. Él no entendía por qué ella era tan amable. Ella cerró la puerta, dejándolo solo. Su expresión seria dio paso a una sonrisa satisfecha. No podía creer que el pequeño realmente estuviera durmiendo en su cama, era casi vergonzoso. No podía contenerse, sintiéndose increíblemente emocionada solo de pensarlo. Aunque trataba de calmarse para mantener la dignidad, la ternura de su alumno era innegable. Su emoción la superó, y terminó tropezando y cayendo al suelo. Ahora, eran dos los que descansaban en la cama, y el protagonista se preguntaba qué había pasado, pero no recibió respuesta. Ella no podía admitir que se había caído porque él era demasiado lindo. Tener una bruja como maestra definitivamente era diferente, especialmente cuando era tan amable y misteriosa. Era el tipo de persona que te hacía preguntarte qué pasaba por su mente todo el tiempo. Como su alumno, Hinata realmente quería aprender más sobre ella. Manipulando una corriente de agua, Esmeralda preguntó en qué estaba pensando el protagonista, o si tenía alguna pregunta. Saliendo de su trance, él preguntó cómo la maestra había logrado hacer esa serpiente de agua, solo para que ella lo corrigiera rápidamente, diciendo que era un dragón. Lo colocó frente a un vaso de agua y le pidió que intentara manipularlo como ella lo había hecho. La hechicera explicó que para controlar el agua, uno debía calmar la mente y no pensar demasiado, lo cual claramente era lo opuesto a lo que Hinata estaba haciendo. Al notar esto, ella llamó su atención, diciendo que estaba perdido en sus propios pensamientos, pero ahora, todo en lo que podía concentrarse era en lo cerca que estaban sus cuerpos. Como la situación no mejoraba, ella insistió, preguntando por qué no podía concentrarse, y la verdad era que realmente no estaba enfocado. Ella estaba demasiado cerca para eso. Lleno de nervios, el chico accidentalmente hizo que el agua salpicara por todas partes, incluyendo una parte de la ropa de su maestra. Al ver el desastre, ella regañó al protagonista, quien se disculpó desesperadamente mientras buscaba algo con lo que pudiera secarla. Incluso sus piernas se habían mojado con eso. Estrujando su vestido, Esmeralda le dio una lección sobre lo que pasaba cuando no la escuchaba bien. Con un paño en mano, le dijo al chico que le secara las enormes piernas, y él asintió. Mientras secaba a la mujer, el chico trataba de no mirar demasiado su figura, lo que hizo que ella lo reprendiera, diciéndole que se tomara la tarea en serio. Incluso su cabello se había mojado después de ese incidente, y se quejaba de que podía resfriarse así. El pequeño se estiró para intentar secar el cabello de Esmeralda, pero como ella medía 2 metros, era casi imposible. Todo ese esfuerzo hizo que resbalara en un charco en el suelo. Pero antes de caer, intentó sujetarse de la hechicera para no lastimarse de nuevo. La agarró de las piernas, o más bien, justo entre ellas, completamente por accidente, pero aún así se sonrojó. Al notar dónde habían aterrizado las manos del chico, incluso la bruja se sonrojó. Su nerviosismo era tan abrumador que hizo que el grifo salpicara agua por todas partes. Al ver el desastre que estaba causando, trató de calmarse, recordándose mentalmente que sus pensamientos caóticos solo empeorarían las cosas. Cuando finalmente logró detener el agua, todo estaba hecho un completo desastre. Esmeralda estaba empapada,
y él le preguntó si estaba bien. No había duda de que ella estaba molesta con él. Sin embargo, cuando levantó el rostro para mirarlo, todo lo que dijo fue, vaya, esto es realmente embarazoso. Hinata, eres un pervertido. Y la escena frente a él era casi celestial. Ella se acercó a él, diciendo lo travieso que era. Abrazándolo, Esmeralda explicó que estar mojados así no era bueno, así que necesitaban cambiarse de ropa. Recibiendo el afecto de su nueva amiga, Hinata dudó, pidiéndole que esperara un minuto y cuestionando exactamente dónde lo estaba tocando. Ella colocó su mano en un lugar sensible, sobresaltándolo. Esto la llevó a preguntarle si no quería abrazarla solo porque era una bruja, o si pensaba que era demasiado grande y fea, pero él le dijo que solo estaba actuando extraño. Esmeralda no entendía qué tenía de extraño la situación. Hinata trató de explicar que, en realidad, ella era muy genial y encantadora. Pero ella aclaró que él solo había visto una de sus personalidades. Intentó mostrarle lo agradable que era descubrir otras facetas de ella llenándolo de afecto, aunque él no parecía completamente satisfecho. La falta de respuesta hizo que la mujer pensara que tal vez necesitaba ropa diferente para que él notara otros aspectos de ella, lo cual él negó de inmediato. Ella no sabía qué esperar. Después de todo, Hinata había comenzado esto, aunque fuera sin querer, y preguntó si los accidentes facilitaban las cosas, confundiendo al chico. Accidentalmente, cayó encima de su aprendiz, pero él fue lo suficientemente inteligente como para entender lo que estaba pasando. La mujer preguntó qué más tenía que hacer para evitar que él huyera, pero antes de que pudiera responder, él colocó su sombrero en su cabeza y retrocedió rápidamente. De repente, fue como si nada hubiera pasado, y ella no entendía por qué se había detenido en medio de la lección. Su confusión hizo que Hinata preguntara si de verdad no era consciente de lo que acababa de ocurrir, a lo que la hechicera explicó que su sombrero contenía un control mágico muy poderoso, por eso era peligroso cuando no lo llevaba puesto. Le preocupaba haberle hecho algo al chico, pero él la tranquilizó, aliviado de que no lo hubiera lastimado de ninguna manera. Eso fue definitivamente peligroso. Rompiendo el silencio, el rubio llamó a su maestra. Sonriendo, comentó que ella siempre sería encantadora para él. El cumplido la hizo sonrojarse y darle las gracias, pero rápidamente cambió de tema para continuar con la lección. Le pidió que abriera el libro de magia en la página 12, sin notar lo que había pasado con su ropa. Al ver su falta de concentración, ella llamó su atención, pero él se cubrió los ojos para advertirle sobre su ropa. Su maestra era muy hermosa pero también muy distraída. 3 bolsas de cola de lagarto, 3 gramos de sésamo élfico y 12 astillas de roble. Esos eran los materiales que Hinata había comprado para la poción que su maestra le había pedido. Le informó que limpiaría los estantes una vez que terminaran de preparar la poción, y que también le había preparado café. Al final, estaba bastante cansado, y todavía tenía que salir ese mismo día. Al notar el estado de su alumno, la bruja le entregó un vaso de agua para beber. El gesto hizo que el chico le diera las gracias, se moría de sed, hasta que se dio cuenta de que eso definitivamente no era agua, escupiéndola directamente en su cara. Era un líquido increíblemente amargo, y exigió saber qué demonios acababa de beber. Con calma, Esmeralda explicó que quería ver los efectos de una poción que había preparado, a lo que el joven respondió con una súplica de no ser usado como conejillo de indias. Al probar el café, ella solo podía pensar en lo infantil que era su gusto, lleno de azúcar y leche. A ella no le gustaba nada que fuera remotamente dulce. Sintiendo un poco de ofensa, él dijo que intentaría la poción de nuevo solo para complacerla. Al notar el gesto amable del chico, ella le dijo que había una mejor forma de beber la poción sin tanta incomodidad. Sus palabras lo entusiasmaron, y preguntó si había algún tipo de magia que pudiera cambiar el sabor de las cosas. Pero eso no era exactamente lo que ella tenía en mente. La bruja lo acercó, pidiéndole que abriera la boca mientras sostenía una cucharada del líquido. El movimiento repentino sobresaltó a Hinata, quien preguntó qué estaba haciendo, y ella le mostró un libro que describía esto como un método humano para tomar medicina, explicando que estaba copiando la técnica. Él exclamó que eso era para bebés. «Ya tengo 12 años», gritó el rubio. Pero la mujer replicó diciendo que tenía más de 200 años, así que cualquiera menor de 100 era como un bebé para ella. Esperanzada, le prometió darle un helado delicioso si se tomaba la poción, y él intentó resistirse. Pero en realidad fue muy efectivo, y rápidamente abrió la boca para tomar la poción. Mientras le daba cucharada tras cucharada, la bruja lo animaba, diciéndole que lo estaba haciendo muy bien, o lo elogiaba por ser un buen chico. El libro decía que alabar a los bebés los hacía cooperar sin problemas. Y, aparentemente, estaba funcionando muy bien. Cuando terminaron, ella le preguntó a Hinata si le gustaría hacer eso más a menudo, y él refunfuñó que no le había gustado tanto la experiencia. Esmeralda levantó al pequeño en sus brazos, preguntando si estaba gruñón o molesto, porque no lo parecía, y él se rió mientras ella lo hacía girar en el aire. De vuelta en el banco de estudio, se quejaba de que lo trataran como a un niño otra vez, pero trató de distraerse con la poción que había tomado. Era una poción de recuperación, como una medicina. De todos modos, no tenía tiempo para eso, tenía que encontrar la lista de compras con las otras cosas que necesitaba comprar. Pero se distrajo al darse cuenta de que no se sentía cansado en absoluto, a diferencia de cuando había regresado de las compras. Al día siguiente, su tutora animó a su alumno a no contenerse y dejarlo salir todo. Estaba casi allí, solo un poco más, y explotaría. Dicho y hecho, después de tanto esfuerzo, finalmente logró invocar una pequeña bola de fuego. Al ver esto, la bruja preguntó si eso era todo lo que tenía, y él se defendió, afirmando que la magia de fuego no era tan fácil. Entonces,
ella concluyó que era demasiado pronto para que el chico manejara encantamientos. Su comentario lo frustró, solo quería aprender a usar magia y haría cualquier cosa por ello. Esto dejó a Esmeralda confundida acerca de sus motivaciones. Él explicó que era realmente genial usar magia de fuego, como amenazar a alguien diciendo que lo quemarías si intentaba algo contra ti. La justificación del chico fue demasiado superficial para la bruja, quien afirmó que la magia era algo mucho más sagrado. Aún así, él insistió, expresando su deseo de lucir tan genial como ella frente a los demás. Pero la hechicera nunca había mostrado su magia a nadie, y no era algo de lo que debiera estar orgulloso. De hecho, eso la hacía sentirse bastante infeliz. No es que nunca la hubieran confrontado, había visto llamas hermosas de sus oponentes antes. Algunas tan cerca de su cuerpo que se sentía como si se quemara viva, lo cual podría llamarse caza de brujas si eras muy pesimista. Ignorando todos los consejos de su maestra, Hinata insistió en que tenía que dominar esa cosa de una vez por todas. Pero demasiado esfuerzo no era bueno, y la bruja le pidió que no se agotara tanto. Su cercanía hizo que el chico perdiera la concentración. Ella le preguntó si podía sentir la magia en ese momento, pero le advirtió que si no podía controlarla, era demasiado pronto para él. Apretándolo en un abrazo, Esmeralda intentó ayudarlo a relajarse en tono juguetón, diciéndole que no fuera tan inmaduro, y explicó que la magia de fuego usaba las emociones como medio, y sin importar quién la viera, debía invocarse con intención. Ya eufórico, el protagonista exclamó que, aunque no tuviera una intención clara, estaba hablando en serio. Su deseo era mostrarle lo que podía hacer, porque quería lucir genial ante la persona que le gustaba. Sus últimas palabras hicieron que el rostro de la mujer se pusiera rojo. ¿Qué quería decir con que le gustaba? El sentimiento fue tan intenso que una explosión de fuego salió de las manos de Hinata. Finalmente lo había logrado, y todo gracias a pensar en su maestra. Orgulloso, le preguntó qué pensaba. Ella respondió que no era nada especial, aunque su sombrero estaba rodeado de llamas. Hinata le agradeció enormemente, aunque su tutora no hubiera dicho nada. Más tarde, estaba revisando una receta de poción. Según sus apuntes, tenía que revolver raíz de mandrágora y polvo de cuerno de unicornio en dirección horaria. Al ver la escena, Esmeralda preguntó si estaba estudiando la poción de recuperación, y el chico asintió. Como todo parecía estar bajo control, ella se ofreció a responder cualquier duda que pudiera surgir, pero decidió observar desde la distancia. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas se salieran completamente de control, lo que hizo que la mujer se acercara mientras el chico analizaba que podría haber salido mal. Los dos continuaron observando, esperando alguna conclusión. Su falta de preguntas hizo que la mujer se sintiera extremadamente incómoda. ¿Le tenía miedo? ¿Y si era así, por qué? Ella pensaba que ya habían superado eso. Eso no era una buena señal, y no podía quedarse allí sin hacer nada. Con un chasquido de dedos, la hechicera los transportó a un aula. De repente, el rubio había cambiado a un uniforme escolar y se encontró sentado en un pupitre, confundido. Al mirar alrededor, concluyó que esa era la escuela de magia en la que había estudiado antes. Su confusión solo aumentó al notar a Esmeralda, vestida con el mismo uniforme, de pie frente a él. Acercando una silla, ella preguntó si podía sentarse al lado de su alumno, y explicó que había convertido el subconsciente del chico en realidad en un intento por entender que estaba frenando su progreso en el estudio de la magia. Esa explicación tenía mucho más sentido que la idea de que la bruja de repente se interesara por el Caspla, lo cual absolutamente no era el caso. Esmeralda le prohibió llamarla maestra en ese escenario, ya que, allí, solo serían compañeros de clase. Así que le preguntó cómo lo llamaban en la escuela, a lo que él respondió, solo Hinata, como siempre, lo cual sonaba realmente aburrido para la bruja. Su reacción hizo que le pidiera que no lo llamara con apodos. Ella le contó lo decidida que había sido para convertirse en bruja, ganándose el apodo de capa negra pálida y sombría, lo cual sonaba más a acoso que a un cumplido. Estar allí era nostálgico para el chico, que recordó la prueba de elaboración de una poción para principiantes, la cual había reprobado, ganándose como extra una detención. Esa información hizo que Esmeralda cuestionara por qué ninguno de sus amigos se había ofrecido a ayudarlo. Flashbacks invadieron la mente del chico, recordando el día en que su experimento explotó. Todo lo que podía recordar eran los comentarios crueles sobre ser el único de la clase que había fallado en preparar la poción. Saliendo de sus pensamientos, negó la pregunta, explicando que simplemente era un perdedor. Sonó una alarma, señalando el inicio del recreo. Adoptando una pose confiada, Esmeralda ordenó al chico que fuera a comprarle un yakisoba, y él protestó, cuestionando la supuesta igualdad entre ellos en ese escenario. Su respuesta fue de confusión, ella había jurado que así se comportaban los humanos. Hinata dijo que no le gustaba para nada ese tipo de sociedad. Ella se encogió de hombros, justificando su mala memoria al señalar que había ido a la escuela hacía cientos de años. Eso solo dejó al chico atónito por su audacia. La mujer de cabello oscuro argumentó que hablar constantemente de los fracasos también era una forma de aprender, lo que, esencialmente, era simplemente desfachatez. Aún así, insistió en que era algo útil. Esmeralda miró directamente al chico y le aseguró que aquí no habría nadie que se burlara de él. Y eso pareció ser suficiente. Terminando la discusión, le preguntó si quería algo de la cafetería, ya que, al parecer, tendría que comprar su propia comida.
Él asintió, enumerando más bocadillos de los que una persona podría comer. Su respuesta hizo que la mujer se preguntara si esto era lo que pasaba cuando los roles se invertían. Un poco nervioso, añadió una petición más, lo que hizo que Esmeralda se pusiera seria. Pero esta vez, todo lo que quería era ayuda con una de las preguntas de la actividad. Su petición hizo que la mujer se sonrojara levemente, y aceptó de inmediato. Después de llenarse de comida chatarra, lo único en lo que pensaban era en una larga siesta. El dúo regresó a la realidad, entrando a un bosque que inmediatamente puso al protagonista en alerta. Él explicó que la tensión se debía a la presencia de monstruos en la zona. Estaba tan nervioso que gritó cuando una pequeña criatura parecida a un conejo saltó de los arbustos, algo que la bruja encontró patético. Decidida, declaró que un buen mago nunca abandonaba su orgullo, y que alguien tan débil como él necesitaba someterse a un entrenamiento intensivo. La palabra entrenamiento hizo temblar al chico hasta los huesos. Mirando fijamente una cueva llena de bestias, Hinata preguntó si realmente iban a entrar, y su amiga sintió, irían hasta el final y regresarían. Incluso intentó tranquilizarlo explicando que ella misma había preparado a los monstruos dentro, lo que significaba que eran inofensivos. Pero lo que emergió de la cueva fue una auténtica pesadilla. Al ver a los zombies, la bruja saltó a los brazos del chico con un grito. Rápidamente afirmó que no había nada que temer y que el chico abrazarla por miedo era patético, pero ella era la que lo estaba haciendo exactamente. La hechicera fingió hacerse la tonta, pero el chico podía oír su corazón latiendo con fuerza. Ella había montado todo ese espectáculo a pesar de que en realidad no le gustaba. La mujer se aferró a su alumno, genuinamente aterrorizada. Por impulso, le tomó la mano, buscando consuelo, y le pidió que no la soltara, ya que las cosas solo empeorarían a partir de ahí. Esa atmósfera hizo que Hinata sintiera un deseo abrumador de proteger a su maestra. Nervioso, habló de lo oscura que estaba la cueva, y al hacerlo, accidentalmente soltó su mano. Se tranquilizó estirando la mano para tocarla. El problema era, que no era ella, porque ella le habló justo desde atrás. Lo que el rubio había estado tocando era, en realidad, un monstruo gigantesco. La visión lo dejó sin palabras, realmente era una bestia enorme. Pero según Esmeralda, ella no había creado esa cosa. Así que tenía que ser un monstruo salvaje. El protagonista gritó cuando el monstruo intentó lanzarse sobre él. Pero la bruja saltó frente a él, lista para cualquier cosa. Era una gárgola, un depredador máximo en esa zona, sin enemigos naturales. Sin embargo, advirtió que si la criatura se atrevía siquiera a tocar a su alumno, las cosas se pondrían feas. Le mostró al monstruo un vistazo de su poder y declaró que podía destruirlo si no se retiraba. Como era de esperarse, la gárgola huyó. Este tipo de criatura era muy consciente de las diferencias de poder. Mirando al chico, la bruja se disculpó por ponerlo en peligro y explicó que no había querido asustarlo de esa forma. Él sostuvo las manos de su maestra, mirándola con seriedad, y, con determinación, declaró que la próxima vez, sería él quien la protegería cuando estuviera en peligro. Aunque no pudiera hacerlo ahora, se volvería más fuerte hasta lograrlo. Su promesa conmovió a Esmeralda, haciéndola sonrojarse. Sin dudarlo, ella atrajo al chico entre sus brazos, llenándolo de elogios por su ternura. Esto lo avergonzó enormemente, especialmente porque los monstruos estaban mirando como si fueran una audiencia. Mientras esperaba que su alumno llegara para otra lección, la hechicera notó que ya estaba bastante retrasado. Decepcionada, concluyó que no vendría. Sin embargo, el chico entró, disculpándose por llegar tarde, y Esmeralda le preguntó dónde había estado para llegar 30 minutos después. Cubierto de peces en su abrigo, se disculpó como si nada fuera diferente. Pero la mujer cuestionó por qué estaba tan mal vestido y sucio. Básicamente, el chico se había olvidado de usar repelente de monstruos y fue atacado. Aún así, ¿qué clase de camino tenía tantas criaturas? Hinata explicó que tomó la ruta de la montaña con pinchos, evitó el magma y luego cruzó el río de monstruos en una balsa. Era impresionante que aún estuviera vivo. Esmeralda no perdió la oportunidad de señalar que, en una escoba, el chico habría tardado solo 20 minutos, pero él tenía miedo de volar largas distancias. Pensando en la seguridad de su aprendiz, consideró una solución viable. No había otra manera, tenía que entrenar al chico para volar. Y así lo hicieron, cada uno en su propia escoba, con Hinata dudando por temor a caer, pero protegido por la mujer. No duró mucho antes de suplicar parar, pero su maestra fue firme, diciéndole que dejara de quejarse tanto. Su orden funcionó, ya que el rubio parecía mucho más motivado para continuar mientras su maestra lo observaba. Después de un rato, el chico parecía disfrutarlo, a diferencia de Esmeralda, que temblaba cada vez que le expresaba inseguridad. Ella se detuvo, diciendo que no podía seguirle el ritmo si estaba constantemente preocupada por su seguridad. El dúo aterrizó, y el nuevo plan era enseñarle al protagonista un tipo de teletransportación, que debería ser simple. Primero, Esmeralda le pidió que intentara materializarse frente a ella, pero cerca. Hinata estaba decidido a hacerlo bien esta vez, dibujando un círculo mágico. Funcionó sorprendentemente bien, a pesar de que no sabía exactamente a dónde había ido. Aparentemente, demasiado cerca, ya que ahora estaba luchando por salir del vestido de su tutora. De vuelta en la mansión, el chico se disculpó por el incidente anterior, pero su maestra sabía que no había otra forma, solo quedaba una opción. Ella explicó que para hacer esto, también tenía que prepararse, ya que era inevitable. El silencio del protagonista hizo que ella preguntara si había entendido.
Si hasta ella necesitaba prepararse, algo serio estaba por suceder. Hinata se preguntaba qué clase de magia era esa. De repente, el espacio comenzó a distorsionarse, asustándolo, pero Esmeralda le ordenó que no se moviera. Si se movía ahí, quedaría atrapado para siempre en una espiral continua. Era un caos total, y la única reacción de Hinata fue gritar. De la nada, su caída por el espacio terminó, con un fuerte golpe contra el suelo. En medio de la confusión, se preguntó qué había pasado, pero al recuperar los sentidos, se dio cuenta de lo ocurrido. Estaba en una habitación diferente a la de antes. Al observar el lugar, no pudo evitar preguntarse de quién era esa habitación y si el intento de la mujer había funcionado o no. Dado que la mansión de Esmeralda estaba justo afuera, era extraño, nunca había notado esa habitación antes. Sus preguntas fueron respondidas por la voz de su tutora. Es una nueva habitación hecha solo para ti. Sin embargo, su respuesta solo lo dejó más confundido. Tratando de aclararlo todo, la bruja sugirió que los dos vivieran juntos allí, y solo considerar esa posibilidad le pareció absurdo a Hinata. El chico la miró durante varios segundos para asegurarse de que había escuchado bien, pero su silencio puso nerviosa a la hechicera, pensando que no le había gustado como lo había dicho. Considerando esto, le dijo que no se sintiera presionado a aceptar. Sonrojado, bajó la mirada, avergonzado, y dijo que estaba feliz con la propuesta, y que si no era una molestia, le encantaría quedarse allí. Esmeralda escuchó sus palabras con incredulidad, y terminó desmayándose de pura felicidad. Sí, definitivamente no estaba lo suficientemente preparada para escuchar eso. La primera vez que el chico exploró la mansión, quedó maravillado con el tamaño del baño, era enorme. Y su familia también parecía bastante relajada en esa bañera. Aún era extraño pensar que ahora compartía un hogar con su maestra. Mientras se duchaba, pensaba en cuánto aprendería sobre magia a partir de ahora, pero sus pensamientos seguían volviendo al baño. El sonido de los pasos de su tutora lo distrajo por un segundo. Al otro lado, ella se estaba limpiando mientras montaba todo un espectáculo bajo la ducha. Al notar su presencia, el chico se encogió y agradeció al cielo que Esmeralda no lo hubiera notado. Levantó la cabeza para echar un vistazo, y lo que vio fue bastante agradable. Era lindo verla tal como era, en todos los sentidos. Allí, la hechicera jugaba con burbujas de jabón, formando nubes, bigotes e incluso cuernos de unicornio. Era impresionante, estaba tan concentrada en eso que se había olvidado por completo del mundo a su alrededor. ¿Quién lo diría? Tal vez Hinata podría aprovechar esto y escabullirse de allí. Pero su plan salió mal cuando soltó un grito al sentir que una hoja rozaba su espalda. Al comprobar lo que había pasado, se encontró cara a cara con uno de los familiares de Esmeralda. Hablando de ella, parecía que su grito la había sacado de su ensoñación. Al oír el ruido, la mujer preguntó si era Alurune, y pidió que su amiga le ayudara a lavar la espalda como de costumbre. Pero al darse cuenta de que lo estaban arrastrando a eso, Hinata suplicó que lo soltaran. Aún con los ojos cerrados, Esmeralda preguntó si todo estaba bien por allí. Esto era el fin. Ella iba a descubrir al chico, y no terminaría bien. Le restregó la espalda a su tutora como se le indicó, rezando para que no se diera cuenta de quién estaba allí esta vez. Al notar algo diferente en el toque de Alurune, Esmeralda tomó la mano del chico, preguntando qué pasaba. Guiándolo, le indicó que frotara el jabón con más fuerza. En ese punto, todo lo que el aprendiz podía pensar era en cómo escapar antes de que ella notara su presencia. Mientras se lavaba la cara, la hechicera preguntó si podía compartir una noticia con la chica. Y continuó, preguntando si no creía que la casa era demasiado grande para una sola persona. Echándose agua en la cara, la mujer confesó que siempre había querido estar con alguien. Pero Hinata solo podía pensar en el espejo frente a ella, que reflejaba a los dos juntos. Antes de levantar la cabeza, terminó su discurso, afirmando que ese día por fin había encontrado a alguien. Sin embargo, al ponerse de pie, se encontró con una gran sorpresa. En cuanto sus ojos se posaron en su alumno, gritó, exigiendo saber qué demonios estaba haciendo allí. Él entró en pánico, disculpándose, explicando que no tenía idea de que ella entraría después de que él había ido al baño. Calmándose, la bruja lo interrumpió y dijo que estaba bien, después de todo, ahora que vivían juntos, cosas así eran inevitables. Una vez que pasó la tensión, Hinata señaló que su rostro estaba completamente rojo, incluso antes de entrar al agua caliente. Ella intentó negarlo, antes de caerse de bruces al suelo. Y honestamente, aunque fue una caída vergonzosa, era mejor que admitir que se estaba sonrojando por otra razón. Relajándose en las tumbonas del baño, la bruja intentaba descansar, pero su paz fue interrumpida por Hinata, quien preguntó cómo estaba, se disculpó por no haber pasado antes y le ofreció un vaso de agua. Pero ella le dijo que no se preocupara por eso. Sin embargo, sí quería saber cuánto había visto, ya que nunca había mostrado ese lado de sí misma a nadie. El chico respondió que pensaba que su tutora era realmente linda, y que ver ese lado juguetón de ella lo hacía muy feliz. Tirando de la toalla del chico, ella declaró que era su turno de mostrar un nuevo lado de sí mismo, haciendo que él soltara un grito fuerte, dejando a Alurune confundida al fondo. Más tarde, comenzó un aguacero, asustando al gato de la casa. Hinata se agachó para ver cómo estaba la pequeña criatura, preguntando qué lo había asustado tanto. Llamó a Esmeralda para informarle que Pepenero no estaba comiendo su comida, y terminó encontrándola debajo de una mesa en la sala de estar. Sus repetidas llamadas sobresaltaron a la bruja, haciendo que se golpeara la cabeza contra el mueble. Viendo la situación de la mujer, Hinata preguntó qué estaba haciendo. Al ver el rostro angelical de su alumno, se relajó, dándose cuenta de que solo era él, algo que al chico le pareció bastante extraño.
Pero la hechicera preguntó si no podía sentir un gran poder mágico acercándose, porque era su maestra. Solo imaginar a la tutora de su maestra asustó al chico, haciéndole preguntarse qué clase de bruja podría ser. De repente, las velas de la mansión se apagaron por sí solas, y Esmeralda anunció que su maestra había llegado. Con eso, un libro encantado emergió lentamente del suelo. Los dos se quedaron mirando el objeto por un rato, hasta que Hinata rompió el silencio. ¿Un libro? ¿Dónde está la maestra de la que hablabas? De pronto, el libro respondió a su pregunta, presentándose como Criste Leone y afirmando que había oído rumores sobre el nuevo alumno de Esmeralda. Continuó, explicando que era obligatorio hacer un juramento para convertirse en miembro de la familia de Criste, pero todo lo que Hinata podía pensar era en cómo un libro podía hablar. ¿Así que esta era la maestra de su maestra? Criste empezó a describir al chico, detallando su altura, comida favorita, rango, e incluso la última vez que se había hecho pis en la cama. Todo eso lo dejó completamente atónito, y explicó que sabía todo eso porque era la bruja suprema. Su ojo demoníaco le permitía saber todo sobre una persona con solo mirarla, un poder que había obtenido a cambio de uno de sus ojos reales. Al abrir sus páginas, el libro declara que Hinata no sería muy útil como humano, teniendo que hacer un contrato con una bruja. El documento en cuestión preguntaba qué ofrecería a cambio: ¿una pierna? ¿Un brazo? ¿Un ojo? Era hora de decidir. La tensión solo aumentó con el sonido de los zapatos de Esmeralda al caminar hacia los dos. Fue calurosamente recibida por su maestra, pero su expresión era la de alguien consumida por el odio. Antes de poder hacer algo, se congeló, como si estuviera en peligro mortal. Su maestra explicó que, abrumada por la ansiedad y el miedo debido a la diferencia de poder entre ellas, probablemente no podía moverse. Mientras tanto, Hinata estaba impactado por el poder de la nueva bruja, que podía infundir miedo incluso en su propia maestra. La bruja suprema intentó tranquilizar a su alumna, diciendo que no tendría que preocuparse mientras hiciera todo lo que la gran bruja ordenara. Intentó moverse, levantando el pie del suelo, solo para volver a colocarlo en el mismo lugar. Era frustrante y agotador solo ver esa situación, pero el libro lo encontró interesante al verla intentarlo. Con tono amenazante, Esmeralda declaró que, aunque fuera su maestra, si lastimaba al chico, no tendría piedad. Ni siquiera le importaba una posible expulsión. La advertencia sorprendió a la anciana, dejándola sin palabras. Para añadir más drama, Hinata declaró que no quería ver sufrir a su mentora y que ya había decidido convertirse en su discípulo. Al escuchar la insolencia del rubio, la bruja dijo que no tenía idea de lo que su maestra era capaz de hacer, pero aún así se preocupaba por ella, aunque fuera un poco cobarde. Aprovechando la distracción del dúo, la gran bruja hizo que un resplandor intenso saliera del ojo del demonio, y el libro cayó al suelo, revelando a una pequeña bruja con un sombrero puntiagudo. Cubriéndose la boca, Criste preguntó qué clase de relación tenían esos dos, pero el chico solo se enfocó en el hecho de que alguien había estado detrás de ese libro. Ella intentó volver al tema, declarando que no podía permitir que eso sucediera. ¿Una bruja y un humano en ese tipo de relación? No estaba segura. Esmeralda sugirió que probablemente era algo realmente malo. Sin embargo, considerando la posibilidad, el ojo de Criste brilló mientras concluía: ¿no sería increíble? Era como un romance prohibido entre una bruja y un humano, y le encantaban los romances. Imagina, una pequeña bruja solitaria y un humano caído se encuentran por casualidad y rápidamente se enamoran. Una historia tan buena que hizo llorar a la diminuta. Confundido por toda la charla, Hinata preguntó qué estaba pasando, pero su amiga ya estaba acostumbrada a las formas de su mentora. A ella le gustaba molestar a Esmeralda, y al oír el comentario, fingió estar ofendida. Cuando se levantó del suelo, gritó de sorpresa. El dúo estaba justo frente a ella, tomados de la mano. Así que, la mujer realmente iba por ese camino, como una adolescente imprudente. Aún así, la bruja suprema aprobó la relación y había elegido al chico como su nuevo favorito. Estaba tan emocionada que incluso ideó un nombre para la pareja: Esmeiña. Esa emoción se desvanecería en cualquier momento porque solo perdía de vista las cosas cuando el ojo del demonio no funcionaba. Los tres se sentaron a la mesa, y Esmeralda preguntó qué opinaban los invitados de la comida. Por supuesto, su chico la elogió, diciendo que estaba deliciosa como siempre. Mientras tanto, la bruja suprema simplemente dijo que estaba buena, extendiendo su cuenco por más. Era bastante extraño tener a una tercera persona allí con ellos. Hinata la saludó, ya que ni siquiera había notado su presencia hasta ese momento, y la morena cuestionó qué hacía allí. Cínicamente, la pequeña dijo que era normal comer en familia. La hechicera no tenía paciencia para eso, echando a la más pequeña si solo estaba allí para bromas, y las dos intercambiaron apodos. Antes de irse, la rubia preguntó si la aprendiz estaría bien teniendo que ocultarlo, pero ella no entendía a qué se refería. Sinceramente, explicó que hablaba de sus sentimientos. La morena había cambiado el sabor de la bebida del chico, aunque él no se había dado cuenta de nada. Sonrojada, intentó disimularlo, diciendo que no le importaba eso. Pero esas tonterías no funcionaban con Criste, que podía leerla incluso sin un ojo, y le sugirió que intentara un enfoque más comprensivo. Consultando su libro de hechizos, la bruja suprema buscó ropa hermosa que combinara con los sentimientos de la joven. Le agradeció por la ayuda, pero negó la existencia de sentimientos personales allí. Después de todo, solo eran una maestra y su alumno. Criste fue comprensiva, aunque no creyó del todo en las palabras de Esmeralda. La morena se disculpó por la demora y sirvió la comida del chico. Recordó la vez que Hinata mencionó cuánto le gustaba ese plato en específico, lo que lo dejó sorprendido. No solo eso, sino que la bruja se veía bastante diferente ese día.
Llevaba ropa nueva que la hacía tan hermosa que el protagonista se sonrojó solo con mirarla. Ella le agradeció por los cumplidos, explicando que había hecho todo con magia. Tímida, Esmeralda le preguntó a su alumno cómo se veía y le pidió que fuera honesto si le parecía extraño en ella. Sin embargo, los ojos del chico brillaron, y afirmó que ella era muy hermosa. Su respuesta dejó a la chica avergonzada. Y era bastante genial pensar en hacer su propia ropa usando magia, definitivamente era algo que valía la pena aprender. Hinata pensaba que las brujas eran increíbles y pidió con entusiasmo que le enseñaran, con los ojos brillando. Pero su mentora parecía bastante distante. Sin la respuesta esperada, la morena se dejó caer al suelo, siendo consolada por la bruja suprema, quien explicó que los niños no podían diferenciar bien sus sentimientos. Cuando intentó sugerirle ser más asertiva, la gran bruja fue invitada a irse. Volviendo a su atuendo habitual, Esmeralda estaba decidida a ignorar sus sentimientos y enfocarse solo en enseñarle magia al joven. Incluso lo minimizó, agradeciendo a su maestra por ayudarla a darse cuenta de que todo había sido solo un malentendido. El chico de repente llamó su atención. Pero antes de que pudiera decir algo, la morena anunció que el entrenamiento mágico comenzaría de inmediato y le ordenó que se preparara. De repente, un broche en forma de cinta apareció en el cabello de Esmeralda. Era obra de su pequeño alumno, que solo podía lograr eso con sus habilidades actuales. Sin embargo, expresó su deseo de hacer trajes lindos como los que hacía su maestra algún día, y pensó que se veía deslumbrante con su ropa nueva. Desinteresada en el coqueteo, Kriste preguntó si podía quedarse en la casa con ellos, y Esmeralda asintió. Durante otra comida, la recién llegada enumeró las cosas que le gustaban y las que no, como la cebolla y el pudín, y solo escuchar la lista hizo que la morena se arrepintiera. Comenzó otra sesión de entrenamiento, y esta vez, Esmeralda intentó enseñarle a su alumno cómo crear arte con magia, explicando que necesitaba mover el pincel mientras pintaba, lo que lo hizo preguntarse si estaba en una clase de arte o algo así. Aún así, era agradable hacer algo diferente, algo más allá de la magia. Al oír el comentario del chico, ella preguntó quién dijo que eso no era una lección de magia. La atmósfera cambió por completo cuando la pintura de la mujer, un dragón, comenzó a salir del lienzo. Rodeó a Hinata, que se sobresaltó con la criatura, y la bruja explicó que los dibujos hechos con tinta mágica podían materializarse y ser controlados. Dicho eso, era el turno del chico de intentarlo. Con una hoja de papel, intentó invocar un dragón de trueno, pero el dibujo parecía cualquier cosa menos un dragón. Al observar el desastre flotante, Esmeralda concluyó que sería mejor practicar arte antes que magia. Le preguntó cuál era su materia favorita, ya que esa sería la forma más rápida de ayudarlo a mejorar sus pinturas. A lo que él respondió sin dudar, las brujas, lo cual era, como mínimo, conveniente dada la situación. Apareciendo de la nada, Kriste empujó a la antigua aprendiz al frente para que fuera la modelo en vivo del chico, y así lo hizo, siendo instruida por la bruja suprema sobre cómo posar hasta alcanzar su posición final. Pero la visión artística de la pequeña decía que faltaba algo que el chico no podía identificar del todo. Así que consultó su libro de hechizos y lanzó un encantamiento sobre la mujer. El hechizo hizo que la bruja volviera al 100% de su estado natural. Cuando Esmeralda le preguntó a la rubia qué estaba haciendo, ella explicó que era la mejor forma de dibujar un cuerpo. Además, era una oportunidad para que Hinata la viera como mujer. Sudando a mares, el chico intentó discutir con las dos, pero Kriste lo interrumpió, diciendo que debía adaptarse a la maestra si quería aprender. Hizo todo un discurso dramático sobre cómo su maestra había hecho todo por él y cuán absurdo sería que la dejara en esa situación. Tratando de acabar con la agonía, Esmeralda exclamó, «Está bien, píntame», y agregó que solo estaba en esa posición por fines educativos, así que no había nada de qué avergonzarse. Se acercó más, argumentando que sin mirarla correctamente, no podría dibujarla bien. Pero eso dificultó enormemente la concentración del chico. Desde atrás, la rubia animó al discípulo a darle otro empujón, y cuando lo hizo, terminó tirando a Hinata al suelo. Eso no hizo que la mujer se alejara, al contrario, se acercó aún más y dijo que la mejor forma de dominar una estructura era a través del tacto. Le dijo que no se contuviera, ya que estaba allí para ayudar. El corazón del chico latía con fuerza, y podía sentir cómo le ardía el rostro. Escapó rápidamente, diciendo que ya no aguantaba más. Hinata se justificó, explicando que eso no era lo que quería pintar, lo cual frustró a la hechicera. Con lágrimas en los ojos, ella preguntó si él no estaba interesado en ella. La situación le dolía, aunque su antigua maestra intentara animarla. Mientras vestía a su profesora, el niño comenzó a hablar sobre la bruja que realmente quería pintar. Siguió dándole forma, describiendo cómo era inteligente, poderosa, amable y genial. Quería pintar a su maestra como siempre la había visto. Con todo listo, declaró que ese era el rostro que quería pintar, no la otra versión. El tiempo pasó mientras la joven posaba, mientras la rubia simplemente observaba. Cuando terminó, avisó a la modelo, quien pidió ver el dibujo final. El problema era que el dibujo normal parecía hecho por un niño de 2 años. Al darse cuenta de que ese no era su fuerte, Hinata se disculpó y le pidió que le enseñara otro tipo de magia, y la bruja estuvo de acuerdo en que sería lo mejor. Otro día, mientras jugaba con Pepenero, el niño se divertía acariciando su barriguita peluda. Al ver la escena, Esmeralda regañó al gato por subirse a la mesa, ya que en ese momento estaba mezclando pociones. Al intentar espantarla, la reacción no salió como se esperaba. La gata saltó sobre su dueña, haciéndola retroceder y derramar la poción en la que trabajaba. El niño se preocupó por ambas debido a los vidrios rotos en el suelo. La poción esparció una nube de humo por la habitación,
que se fue disipando poco a poco mientras Hinata intentaba asegurarse de que Pepenero estuviera bien. Pero esas orejas puntiagudas ya no pertenecían a un gato, sino a un humano. La escena dejó al protagonista muy confundido sobre lo que estaba sintiendo. La mujer gato se frotó contra él, diciendo que, como él siempre cuidaba de ella, merecía su amor. Pero el niño no tenía idea de lo que eso significaba. Al notar el caos, Kriste analizó la poción y concluyó que era un líquido de mutación que causaba transformaciones en los afectados. ¿Entonces esta era la forma humana de Pepenero? La pequeña gata estaba fascinada con su cuerpo humano y pretendía usarlo para agradecer a su cuidador, quien intentaba alejarla. Como de costumbre, lamió la cara del niño, pero en su nueva forma, eso lo hizo sentirse extremadamente avergonzado, y le preguntó a Kriste qué debía hacer. Ella explicó que no había antídoto, pero que con el tiempo regresarían gradualmente a sus cuerpos originales, y anunció que se echaría una siesta mientras eso sucedía. Al otro lado de la habitación, la forma original de Esmeralda llamó la atención del niño, y trató de llamarla. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que su mentora no estaba completamente normal, comenzando por las orejas de gato que sobresalían de su sombrero. Además, no podía decir nada, solo maullar. Entonces, no solo el gato había sido afectado por la poción, sino también el humano. Inocentemente, se posicionó encima del rubio como una gatita. El problema era que esta gata en particular medía casi 2,5 metros. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Pepenero jaló a Hinata hacia ella, regañando a la bruja por intentar aplastar al pobre niño. Incluso añadió que estaría mucho mejor con alguien pequeña y linda como ella. El comentario enfureció a la mujer, quien discutió que el tamaño no le importaba en absoluto. Las dos comenzaron una batalla de afecto para ver a quién elegiría el protagonista, aplastándolo entre su amor. Casi asfixiaron al niño en esta pelea de caricias hasta que les ordenó que se detuvieran. Pepenero bromeó, preguntando si alguna vez había acariciado la barbilla o las patas de la mujer. Agotado por todo eso, agarró a ambas chicas por el cuello para separarlas de una vez por todas. Pero el empujón se convirtió en rascar mutuamente sus barbillas, haciéndolas ronronear con cariño. Declaró que le gustaban ambas, así que no había necesidad de comparaciones. Después de un tiempo acariciándolas, Pepenero volvió a su forma original, durmiendo en el regazo del niño. Pero el protagonista siguió rascando la barbilla de su mentora, ya que ella aún no parecía haber regresado a la normalidad. Recordó la expresión que ella había hecho cuando la mujer gato dijo que si le gustaba Esmeralda, le habría mostrado afecto. Hinata la envolvió en un abrazo sincero y apretado, y susurró suavemente que su maestra era muy grande y adorable. Las palabras parecieron sacarla del trance, pero no lo demostró, lo que hizo que el niño se preguntara por qué estaba tardando tanto en volver, pero solo Esmeralda y Kriste sabían la verdad. Después del incidente, Kriste había enviado al dúo a una convención de brujas. Al llegar al lugar, la maestra comentó que hacía mucho tiempo que no asistía a una. Al notar la emoción del niño, le preguntó qué era lo que le emocionaba tanto, y él respondió que, como era una reunión de brujas, esperaba conocer a hechiceras increíbles. Su respuesta molestó a la morena, quien ordenó al protagonista que no bajara la guardia, ya que las convenciones siempre comenzaban con un ritual de adoración al Señor Oscuro. Ella ni siquiera sabía qué pasaría si descubrían que él era un humano, así que le pidió que tuviera cuidado de no ser descubierto. Sin embargo, en el momento en que perdió de vista al niño por solo un segundo, él ya había confirmado su naturaleza en la recepción. Dos pequeñas brujas interceptaron a Esmeralda, alegando que alguien sospechoso necesitaba ser registrado. Mientras tanto, una de las brujas de la recepción llevó al niño a otro lugar. Llegó a una sala, anunciando que había encontrado a un intruso humano y que se quedaría allí para poder vigilarlo. Una de las brujas en la sala comentó lo inútil que era un humano que usaba magia. Otra se emocionó con la posibilidad de ofrecerlo como sacrificio al Señor Oscuro. Sin embargo, cuando fue atacada con una carta mágica, la segunda se quejó, era un juego muy difícil. Y las dos fueron regañadas por jugar a las cartas en horario laboral. Explicaron que su único trabajo era encargarse de la logística del evento, que ya estaba completamente organizada, dejándolas sin nada que hacer. Pero con la llegada de Hinata, ahora podían ocupar su tiempo castigándolo. Las brujas estaban encantadas de ver a un humano de cerca, y a él tampoco parecía molestarle. La recepcionista cuestionó los motivos del niño para estar en el evento, aconsejándole que fuera honesto. Feliz, explicó que había sido invitado por Kriste y que su pasión por las brujas lo llevó a convertirse en aprendiz. Aprovechó para presentarse formalmente. Al escuchar su nombre, las tres brujas abrieron los ojos de par en par. Entonces, ¿él era el aprendiz de una bruja, tal como en la historia? Eso hizo que una de las mujeres se preguntara si era real. Sabiendo eso, tenían que asegurarse de que Hinata fuera real y no solo un cosplay de sí mismo. Sería rápido, solo una pequeña prueba para confirmar si realmente era como el del libro. Toda esa charla sobre un libro puso al niño aún más nervioso. De repente, Esmeralda irrumpió por la puerta de la sala donde estaban los cuatro, gritando por su pupilo. Pero la escena que vio al abrir la puerta fue, como mínimo, inesperada. Las brujas estaban sofocando al niño con cariño, citando partes del libro sobre cómo a Hinata le gustaban las mujeres mayores que lo mimaran. Esmeralda ni siquiera pudo sentir celos al ver la adorable carita sonrojada de su pequeño, pero puso fin a la tontería cuando mencionaron intentar otras pruebas. Agarró al niño, asegurándose de que estaría mejor con ella. Fuera de paciencia, las brujas preguntaron qué creía que estaba haciendo en una sala destinada solo a personas autorizadas, a lo que respondió que ella era la única y verdadera maestra de Hinata. Su declaración dejó a las tres mujeres sin palabras. Entonces, esta era Esmeralda en persona.
Una de ellas celebró el hecho de que fueran el dúo real, mientras otra analizaba algunas diferencias sutiles en las proporciones de la maestra. Incluso tenían peluches de los dos y pidieron autógrafos con entusiasmo como verdaderas fans. Aunque los firmó, Esmeralda cuestionó si realmente esos eran peluches de ellos. Una silueta apareció en la puerta, diciendo que deberían agradecerle por esa parte. Era Christe, la bruja suprema. Su llegada hizo que la hechicera principal se preguntara qué estaba pasando con esa convención. La pequeña explicó que era simplemente una convención patrocinada por ella, para autoras brujas. El niño se quedó impactado con la información, pero Christe explicó que ese año habían traído varias obras. Entre ellas estaban Los Evangélicos, que eran historias sobre su dúo, las más populares. En resumen, todos allí eran fans de la maestra y su aprendiz humano. Todos. Cuando se dio cuenta, Hinata estaba rodeado de mujeres rebosantes de amor para dar. Lo tocaban, comentando sobre lo lindo que era. Mientras tanto, Esmeralda intentaba no perder la cabeza al escuchar a otras brujas invitarlo a ser su aprendiz. Pero él era adicto a la lealtad y siempre dejaba claro que ya tenía una maestra. Al escuchar eso, intentaron seducirlo con la promesa de enseñarle cualquier tipo de magia, incluida la magia de hielo, lo cual hizo que los ojos del niño brillaran. Le dieron toda la libertad para explorar la situación, llenándolo de elogios y acercándose cada vez más. Ahora, incluso las tres brujas que inicialmente estaban solas estaban preocupadas porque el niño fuera alejado demasiado de Esmeralda. Pensar en esa posibilidad era bastante deprimente. Bueno, si le gustaba la magia en general, cualquier bruja serviría. Ese pensamiento le pareció patético a Christe, quien aconsejó a la hechicera principal que renunciara a su aprendiz si seguía con tan baja autoestima. A pesar de tantos avances, el niño rechazó todas las invitaciones. Según él, aún había demasiada magia por aprender de su maestra. Explicó que cuando se conocieron, ella había usado algún tipo de magia que hizo que su corazón se acelerara, y todo lo que podía sentir era a la mujer abrazándolo con fuerza. No podía simplemente dejar de ser su aprendiz, no hasta saber qué tipo de magia era esa. Sin embargo, todo ese discurso pareció entrar por un oído y salir por el otro para las demás brujas, porque seguían insistiendo en que podían enseñarle. Una de ellas le pidió que cerrara los ojos y se acercó lentamente. El público observaba la escena incrédulo ante ese espectáculo ridículo. Cuando se volvieron hacia Esmeralda para ver su reacción, finalmente notaron su desaparición. Y Christe sonrió, pensando que su pupila finalmente había tomado alguna acción. Volviendo al niño, la bruja confiada seguía muy cerca de él, animada por sus amigas alrededor. Solo había un problema, no podía moverse. Al mirar hacia abajo, sus brazos se habían congelado por completo, rígidos como piedra. Las otras brujas tampoco se salvaron, forzadas a lidiar con hechizos de viento y fuego, preguntándose quién era la responsable. Y allí estaba Esmeralda, imponente, recordando a todos que ella podía enseñar cualquier tipo de magia por sí sola. Y enfatizó la última parte, por sí sola. El grupo tembló ante su presencia y huyó antes de que algo peor pudiera suceder. Al quedar solo con el grupo inicial, le agradecieron por lo que había hecho y apoyaron con entusiasmo al dúo. Hinata se acercó a su mentora para alabar su talento con la magia. Ella se arrodilló para encontrarse con su mirada, recordando las duras palabras de su antigua maestra. El movimiento llamó la atención de todos en la sala. Con delicadeza, colocó un beso en la mejilla del protagonista. Todos observaron la escena con asombro. Incluso Hinata, que estaba extremadamente sonrojado y con el corazón acelerado, rompió el silencio declarando que esa era la misma magia de cuando se conocieron. En realidad, era aún más increíble, y preguntó qué era. Esmeralda pensó que todavía era muy pronto para que él lo supiera, pero prometió que algún día se lo diría, solo tenía que estar dispuesto a esperar. Con eso resuelto, sus nuevos amigos se fueron a disfrutar del día en la convención. Ese día, los dujins sobre el dúo se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. Si no quieres perderte la próxima parte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta luego!